Bien, entonces en esta clase lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios que son, que van a ser muy similares a lo que se va a dar en el práctico, en el examen. Entonces acá ustedes pueden ver se puede ver en Excel, hola, mejor dicho en Word, la Sí, pregunta. sí. Bien, dice, bueno, vamos a resolver este ejercicio rápidamente. Eh, Puede haber esta pregunta que nos indica que se ha medido la elasticidad de la madera en millones de libras por pulgada en 79 muestras de pino, ¿no? Entonces vamos a tener 79 muestras de pino y el resumen de los datos, lo que ustedes están viendo ahí ya sería la tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta y en base a esta información dice calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda, por una parte, y por el otro lado, calcular la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Pero además, nos piden calcular los quintiles y los cuartiles y los quintiles. Bien, entonces nosotros vamos a colocar, vamos a copiar esta pregunta y lo vamos a desarrollar. Entonces, si a ustedes se les da esa pregunta similar a esta, donde tenemos límite inferior, límite superior y frecuencia absoluta, la manera en que tienen que resolver es la misma, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es, pueden ustedes pegar toda esta pregunta, lo pueden pegar acá, estoy seleccionando, y lo voy a pegar en una hoja de Excel, ¿no? Entonces, estoy abriendo, bueno, voy a abrir ahora vamos a cerrar esto de acá. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a ir a toda la pantalla, ¿no? Y vamos a, entonces, abrir una hoja de Excel, ¿no? Entonces estoy abriendo acá una hoja de Excel, una hoja en blanco, ¿no? Y ahí tenemos, y siempre es mejor colocarlo esto en 150, personalizar eso el tamaño, de que esté en 100 a 150 para que se pueda ver mejor. Bien, y ahora lo pegamos. Bien, y ahora lo podemos disminuir para que no esté muy grande. Bien, y eso lo vamos a colocar acá. Bien, ahora tienen, ¿no? Pues pueden ver todos Excel, ¿no? Sí, Bien, ahora ya tengo la pregunta. Ahora lo que tengo que hacer es desarrollar eh, desarrollar primeramente, completar la tabla de frecuencias y después ir calculando cada uno de esas preguntas, ¿no? La media aritmética, la mediana, la moda, etcétera. Entonces acá nosotros con esta información nos vamos a generar lo siguiente. Esto también es importante. Vamos a colocar clase, límite inferior, límite superior, ¿no? Marca clase, que es el valor medio. Y después, entonces, va a estar, esto lo vamos a cambiar, después esto va a estar acá, va a estar frecuencia absoluta, que es lo que tenemos acá. Luego va a estar frecuencia relativa. Luego va a estar frecuencia relativa en porcentaje. Luego va a estar frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Luego va a estar frecuencia relativa acumulada y frecuencia frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Porcentaje punto acumulado. Bien, todas nuestras columnas van a ser estas, ¿no? Y entonces nosotros acá vamos a empezar a llenar, ¿no? Vamos a llenar entonces. Bueno, acá vamos a empezar con la clase. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Entonces colocamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Ahora copiamos los límites inferiores. Esto podemos subirlo más arriba. Y vamos a tener entonces 0.4, ¿no? Luego tenemos acá 0.6. Acá tenemos nuevamente 0.6.
Acá tenemos 0.8. Luego tenemos acá 0, bueno, acá está 0.8. Y después tenemos 1. Seguimos acá 1.2. Acá tenemos 1. Y aquí 1.2. El siguiente es 1.2 y 1.4. El siguiente es 1.4 y 1.6. Y finalmente tenemos 1.6 a 1.8. Entonces vamos a tener acá 1.6 y finalmente 1.8. Bien, entonces esos son los valores que tenemos. La variable, no nos olvidemos, es millones de libras, es la elasticidad de la madera, millones de libras por pulgada cuadrada en 79 muestras de suelo. Bien, entonces esto lo vamos a llevar más acá. Ahí lo vamos a tener un poco más ahí. Bien, ahí vamos a tener entonces la pregunta, ¿no? Bien, ya tenemos todo eso. Entonces, esto lo que vamos a hacer es uniformizar, ¿no? ¿Cómo vamos a uniformizar que todos tengan un decimal? Porque hay algunos que tienen acá un decimal, otros no tienen ninguno. Lo uniformizamos, seleccionamos todo y le decimos ahora formato de celda, ¿no? Número, y decimos acá todos tengan un decimal y aceptamos. Ahora tienen todos un decimal. Ahora tenemos la marca de clase. La marca de clase son los valores medios en cada una de las clases. Por ejemplo, la primera tiene de 0.4 millones a 6.06. Entonces, la marca de clase va a ser el valor que esté al medio entre 0.4 y 0.6 millones, ¿no? de libras por pulgada. Entonces, acá, para eso vamos entonces vamos a hacer la siguiente formulita. Vamos a sumar límite inferior más límite superior y vamos a dividir eso entre 2. Bien, entonces, indudablemente entre 0.4 y 0.6, el valor que está al medio es 0.5 y va a ocurrir lo mismo en las demás clases, ¿no? En el segundo, por ejemplo, tenemos un límite inferior de 0.6 y un límite superior de 0.8. Indudablemente que la marca de clase, el valor medio, es 0.7, el valor que está en la parte central entre 0.6 y 0.8. Bien, ahora copiamos las frecuencias absolutas de acá, de la pregunta. Entonces ahí tenemos 1, 5, 15, 28, 22, 7 y 1. Bien, ahí tenemos entonces ya nuestras frecuencias absolutas, que es lo más importante. Hemos dicho que tenemos 79 muestras, por lo tanto la sumatoria tiene que ser justamente los 79. Vamos a ver, efectivamente tenemos 79 muestras, ¿no? Entonces eso significa que eso está bien. Y acá entonces podemos colocar ahí, bien. Entonces ya tenemos frecuencia absoluta. Ahora, frecuencia relativa tenemos que calcular dividiendo cada uno de estos valores de frecuencia absoluta entre el total, que es 79 muestras, ¿no? Entonces, en el primer caso vamos a tener igual a 1 dividido entre 79. Pero todos los valores se van a ir dividiendo entre 79. O sea, eso significa que el siguiente va a ser 5 dividido entre 79. 15 dividido entre 79 y así para todos los valores. Entonces, como todos se van a dividir con este total de 79, la celda donde está el valor de 79, que en mi caso es la celda de 9, la vamos a congelar. Y la congelación de la celda se realiza colocando un símbolo de dólar antes de la letra y otro después, ¿no? Ahí tenemos entonces, ya está congelado. Ahora acá nosotros podemos disminuir también el número de decimales solamente a 3. Formato de celda, nos vamos número y le damos 3 decimales. Bien, y ahora vamos bajando y vamos llenando para todos, ¿no? Todos van a ir entonces acá dividiéndose. Si vemos, por ejemplo, fórmulas, rastreamos precedentes, fíjense,
Solamente viendo esos dos, tenemos entonces 5 dividido entre 79. El otro es 15 dividido entre 79 y ese es el valor, ¿no? Entonces, quitamos las flechas y la sumatoria de eso nos tiene que dar 1, porque estamos dividiendo cada uno de los valores con la sumatoria, pero la sumatoria también depende de los mismos valores. Entonces, acá vamos a tener que esa autosuma nos da el valor de 1, entonces eso significa que está correcto, ¿no? Bien, lo que tenemos inicialmente en esas frecuencias relativas es en decimales. Pero a veces es hacerlo mucho más comprensible, estas frecuencias relativas, expresándolas en porcentaje. Y entonces para eso tienen que hacer lo siguiente. Vamos a copiar, estamos copiando todos estos valores de frecuencia relativa, copiamos. Y acá lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar con esta opción que dice solamente valores. Solamente valores. Y ahora fíjense, tenemos las frecuencias relativas. Y ahora vamos a convertirlo esto, vamos en formato de celda y lo convertimos en porcentaje. Por ejemplo, con 2 decimales o un decimal y aceptamos. Y ahora fíjense lo que tenemos ahí. Tenemos las frecuencias relativas, pero en términos porcentuales. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que la mayor frecuencia relativa porcentual corresponde a 35.44%. Esa es la mayor frecuencia relativa porcentual. Eso significa que un 35.44% de las mediciones de la elasticidad de la madera, ¿no? Están en la clase que corresponde a valores mayores o iguales a 1 millón, pero menores o iguales a 1.2 millones. En esa clase se encuentra la mayor cantidad de los datos, un 35.44%, ¿no? Estamos hablando de millones de libras por pulgada. Esas son las unidades, ¿no? En cambio, ustedes pueden ver que en la primera clase y en la última clase, la séptima, solamente tenemos una frecuencia relativa del 1.27% en ambos casos, lo cual representa la menor frecuencia relativa. Entonces, en esa clase, en la primera y en la última, tenemos el menor número de datos y como ustedes pueden ver acá, solamente tenemos un dato acerca de la variable, ¿no? Acerca de la variable elasticidad de la madera en millones por pulgada, ¿no? Bien, ahora, lo que tenemos que hacer en el siguiente caso es calcular los acumulados, tanto de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa y también de frecuencia relativa en porcentaje. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, antes de eso, estábamos olvidando, acá, para comprobar que esto está bien, podemos hacer la sumatoria. La sumatoria nos tiene que dar, en este caso, el 100%. Ahí tenemos 100% de sumatoria. Bien, entonces, ese es un aspecto importante, calcular frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa en porcentaje. Ahora, vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La primera se va a repetir, 1. La segunda va a ser el anterior, o sea, el 1 que habíamos colocado, más el que le corresponde a esa clase. Entonces, ahí tenemos 6, ¿no? Y eso vamos bajando. Y entonces vamos a tener esos valores, ¿no? Al final tenemos el último acumulado tiene que ser igual al número de datos. Entonces acá son 79 está bien. Y ahora hacemos lo mismo en las frecuencias relativas acumuladas. Aquí la primera se va a copiar simplemente. La segunda va a ser la anterior, más la que le corresponde a esa clase. Y así vamos a ir hasta la última, donde en la última va a aparecer el 1. Tiene que aparecer el 1, ¿está bien? Y luego tenemos las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Y la primera igual se va a copiar, 1.27. La segunda va a ser 1.27 más 6.33, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener una frecuencia relativa porcentual acumulada que va a culminar en un 100%. Entonces, ya tenemos todo eso ahí
Esto, lo que hemos calculado hasta acá, es lo que estamos coloreando también, es nuestra tabla de frecuencias. Entonces, esta es nuestra tabla de frecuencias que comienza con la columna de clase y culmina con la columna de frecuencias relativas porcentuales acumuladas, ¿no? Bien, ahora ya hemos indicado la interpretación acá de las frecuencias relativas porcentuales. Hemos dicho que el mayor porcentaje está en la clase 4 para valores, ¿no?, de la elasticidad de la madera de 1, que son mayores a 1.000.000, ¿no?, a 1.000.000 de libras por pulgada, ¿no?, pero menores o iguales a 1.2 millones de libras por pulgada, ¿no? Esa es la mayor frecuencia relativa y la menor está en la clase 1 y en la clase 7 con solamente un 1.27%, para valores que son mayores o iguales a 0.4 millones, pero menores o iguales a 0.6 millones, y en la última clase para valores que son mayores a 1.6 millones, pero menores o iguales a 1.8 millones. Bien, entonces ya tenemos interpretado también eso. Ahora, cuando nosotros trabajamos con frecuencias acumuladas, también podemos ver que acá la gran ventaja que tiene tener en porcentaje los acumulados. Por ejemplo, es el 62.03%. Significa que el 62.3% en este caso, ¿no?, de las mediciones de la elasticidad de la madera presentan valores menores o iguales a 1.2 millones de libras por pulgada, ¿no? En cambio, este otro valor, el 89.87%, significa que el 89.87% de las mediciones de la elasticidad de la madera presentan valores menores o iguales a 1.4 millones, ¿no?, de libras por pulgada de elasticidad de la madera. Entonces estamos interpretando de esa manera nuestra tabla de frecuencias. Bien, pero ahora lo que nos piden a nosotros no es la tabla de frecuencias. Lo que nos piden, nos tenemos que concentrar en lo que nos está pidiendo: la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Bien, y nosotros sabemos que para calcular la media aritmética nosotros tenemos que incorporar dos valores, ¿no? Dos columnas. Una, frecuencia absoluta multiplicado por X, que es la marca de clase, ¿no? Entonces también podemos colocar acá, podemos colocar también marca clase, o simplemente podemos colocar el valor de X, ¿no? Entonces dejemos ahí, frecuencia absoluta por marca de clase, ahí. Bien. Y después vamos a tener la otra columna que es importante, que es el intervalo, ¿no? El intervalo de la frecuencia, el intervalo de la frecuencia relativa porcentual, acumulado. Entonces también eso es importante, esa otra columna. Bien, entonces tenemos que, necesitamos estas dos columnas para calcular lo que nos están solicitando en la pregunta, ¿no? Entonces acá, frecuencia absoluta por marca de clase va a ser igual. Frecuencia absoluta es 1 multiplicado por marca de clase, que es 0.5. Entonces acá va a ser 0.5 nomás. Y en los demás vamos a tener las siguientes multiplicaciones. Bien, entonces ahí tenemos los valores, ¿no? Frecuencia absoluta de cada una de las clases por su marca de clase también de esa clase, ¿no? Bien, ya tenemos todo eso entonces. Ahora tenemos que hacer su sumatoria. Y entonces nos vamos a fórmulas, autosuma y hacemos la sumatoria. Y tenemos una sumatoria de 89, ¿no? Aquí vamos a colocar de 89.1, ¿no? Entonces esto vamos a sacar ahí sin relleno. Eso es lo que tenemos entonces. Ahora, acá es importante que nosotros sepamos
el intervalo de las frecuencias porcentuales acumuladas para saber fundamentalmente cuál es la clase de la mediana y cuál es la clase de la moda, ¿no? Entonces, la primera, por ejemplo, ¿y dónde nos vamos a basar para llenar esta columna? En lo que son frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Esta columna, que en mi caso la columna J. La primera clase va a ser 0% hasta un 1.27%. 1.27%. La segunda clase va a ir de 1.27% hasta 7.59%. 7.59%, ¿no? La tercera clase va a ir entonces de 7.59 a 26.58. Entonces vamos a tener acá 7.59% hasta 26.58%, ¿no? La siguiente clase va a ir de 26.58% hasta 62.03%. Bien. Luego tenemos, la siguiente clase va a ir para valores de desde 62.03% hasta, ¿no?, 89.87%. Bien, la siguiente va a ir de 89.87% hasta 98.73%. Y finalmente la última clase va a tener un acumulado de 98.73% hasta un 100%. Entonces acá estamos comenzando con 0%, este intervalo de frecuencias porcentuales acumuladas, y tiene que culminar en el 100%. Entonces, el inicio es 0% y la culminación es 100%. Bien, ya tenemos entonces todo eso ahí. Ahora, nosotros sabemos que la clase de la mediana es, ¿no?, es aquella clase en la cual está incorporada el 50% acumulado. Entonces, ¿dónde podemos ver acá? Fíjense, en esta clase, en la clase 4, tenemos un acumulado desde el 26.58% hasta el 62.03%. Por lo tanto, allí está incorporado también el 50%. Por lo tanto, esta es la clase de la mediana. Esa es la clase de la mediana, ¿no? Luego tenemos la clase de la moda. Y la clase de la moda va a ser aquella clase que nos presente la máxima frecuencia relativa. Y nosotros tenemos acá que la máxima está también alojada el 35.4%, que es la máxima frecuencia relativa porcentual. También está en la misma clase, en la clase 4, en la cuarta clase, donde está también la clase de la mediana. Entonces, resumen, acá está la clase de la media y también está la clase de la mediana, ¿no? La clase de la mediana. Entonces, esta clase es la clase de la mediana y de la moda. ¿No? Entonces, podemos colocar más acá. Y entonces, fíjense acá. Esta entonces la clase de la mediana y la clase de la moda. ¿Por qué la clase de la mediana? Porque la clase 4 incluye acá entre 26.58 y 62.03, está incluido el 50% acumulado. Y la media y la moda, porque esa es la clase que presenta la mayor frecuencia. Fíjense, acá la mayor frecuencia. 35.44% de datos están en esa clase. Y el que le sigue sería la clase que tiene 27.85, pero la que tiene mayor, entonces también es la cuarta clase, seguido de la quinta clase. Entonces, en resumen, la cuarta clase, ¿no? La cuarta clase comprende tanto al valor de la mediana como también al valor de la moda.
¿no? Entonces ahora vamos a calcular, ¿no? Dice, ¿cuál es la media aritmética, la mediana y la moda? Entonces vamos a calcular acá, vamos a colocar A. Bien. Y entonces vamos a tener acá el valor de la media aritmética, que vamos a colocar acá. Bien. Y nosotros entonces decimos que la media aritmética, ¿no? La media aritmética es igual, acá, es igual a una fracción, ¿no? La media aritmética, entonces, va a ser igual a una fracción donde vamos a tener acá la sumatoria, ¿no? Vamos a tener la sumatoria, entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase, ¿no? Entonces vamos a tener acá f sub i, vamos a tener entonces desde i igual 1 hasta acá, que es el número de clase, que en nuestro caso sería acá es igual a 7. Entonces, este es el valor de la media aritmética, ¿no? Entonces, la sumatoria de ¿qué? De la frecuencia absoluta, f sub i, multiplicado por la marca de clase, que sería x sub i. Bien, y eso dividido dice entre n, que sería la sumatoria también de las frecuencias absolutas. Entonces acá vamos a tener entonces esta formulita, ¿no? Acá nos vamos a ir a ver bueno, está muy bien. Entonces acá vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos, esta sería la formulita, ¿no? Ahí tenemos la formulita para la media aritmética, ¿no? Y entonces tenemos que calcular acá, hemos dicho, tenemos que calcular la media, la mediana y la moda, ¿no? En la primera parte. Bien, entonces acá vamos a calcular eso justamente. Y para eso tenemos entonces acá inicialmente la media aritmética, su formulita. Y entonces acá nosotros vamos a decir que ese cálculo nos va a dar entonces el siguiente valor, ¿no? Entonces vamos a tener acá, en esta celda, vamos a calcular el valor de la media aritmética. Y eso va a ser igual a la sumatoria, hemos dicho, de todo lo que son frecuencia absoluta por marca de clase. Y entonces acá tenemos frecuencia absoluta marca de clase, su sumatoria es este valor. Dividido entre n. ¿Y n cuánto vale? 79. ¿No? Entonces acá tenemos una media, y eso también lo podemos ahora ver solamente con un decimal. Y entonces tenemos que la media aritmética es de 1.1 millones de libras por pulgada. Entonces, esto es por pulgada. Entonces, ese sería el valor de la media aritmética. La media aritmética entonces presenta un valor de 1.1 millones. Entonces, ¿dónde estaría eso? Más o menos acá. Este entonces sería el valor que representa la media aritmética, 1.1 millones, ¿no? Bien, ahora, nosotros podemos ver también, y calcular el valor de la mediana, ¿no? Nosotros sabemos que la mediana, nosotros podemos expresarla de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente manera, su formulita sería, entonces vamos a tener la mediana, va a ser igual, y vamos a tener entonces acá el límite inferior, bueno, acá vamos a colocar mejor, límite inferior de la clase de la mediana más, ¿no? Y entonces acá vamos a tener una fracción. Bueno, pero esto tiene que estar antes, a ver, vamos a ver acá.
Bien, eso tiene que estar con un paréntesis, ¿no? Entonces vamos a tener acá, la mediana va a ser igual al límite inferior de la clase de la mediana más, entonces acá vamos a ir insertando paréntesis, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar una fracción y acá vamos a tener otros valores, ¿no? Acá vamos a tener una resta inicialmente. Entonces acá vamos a colocar, para colocar la fórmula vamos a tener una resta. Y acá vamos a tener entonces la fracción, otra fracción. Y acá vamos a tener entonces n dividido entre 2, donde está la mediana. Entonces acá vamos a tener el valor de la mediana. La mediana, acá, va a ser igual al límite inferior de la clase de la mediana, de la clase de la mediana. Y luego tenemos acá, eso va a ser más en el numerador n medios menos la frecuencia absoluta, ¿no? Menos, bueno, aquí podemos colocar también este símbolo menos la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. Antes de la clase de la mediana, aquí vamos a tener la frecuencia absoluta. Bueno, acá también era de poner acá la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, ¿no? De la clase de la mediana. Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Entonces, esta es la formulita que nosotros tenemos, ¿no? Para el cálculo de la mediana. Entonces, acá también puede ser, o podemos aumentar, y entonces vamos a tener esos valores acá. Bien, entonces la mediana es el límite inferior de la clase de la mediana más n medios menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, dividido todo eso entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular el valor de la mediana, ¿no? Entonces aquí calculamos el valor de la mediana. Bien, entonces acá vamos a tener el valor de la mediana. Bien, primeramente, ¿cuál es la clase de la mediana? Hemos dicho que es la clase 4, por lo tanto vamos a tener igual límite inferior de la clase de la mediana, el límite inferior entonces va a ser la clase 4, 1. Esa es la que tiene la mayor frecuencia, entonces esa es la clase de la mediana. Entonces, más, ahora tenemos ahí n medios, n es 79 dividido entre 2, n medios, menos la frecuencia absoluta, dice, acumulada antes de la clase de la mediana, y el antes sería el 21, ¿no? 21. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que sería este valor, 28, ¿no? Luego cerramos eso y multiplicamos por el intervalo de clase, ¿no? Y ahora el intervalo de clase, ¿cuánto va a ser? Simplemente va a ser la resta entre estos dos valores. Entonces acá va a ser 1.2 menos, bueno, ahí podemos colocar 1.2 menos 1. Bien, entonces ese va a ser mi intervalo de clase y por lo tanto, también como ustedes pueden ver acá, redondeando y con un decimal, tengo el mismo valor, ¿no? O sea que la mediana también es 1.1 millones de libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, aquí colocamos, bien. Bien, ya tenemos entonces la media y la moda, considerando fundamentalmente. Bien, vamos a quedar ya acá, ya no tenemos más tiempo. Vuelvan con la misma clave, por favor.